¿Cómo están? Ahora les quiero presentar la Algarabía número 121, que es un número especial que preparamos hablando de la Gran Guerra. Creemos que obviamente los 100 años de la Gran Guerra era algo de conmemorar, algo para pensar. Fue una guerra causada por nacionalismos, fue una guerra causada por un momento, un hito histórico muy interesante, y de lo que hablamos aquí, más que del conflicto bélico exactamente, hablamos de las causas, de los motivos, de todos los entresijos que se dieron en las diferentes naciones para causar esta gran guerra que, después se llamó Primera Guerra Mundial. A partir de la Segunda Guerra Mundial se le llamó Primera Guerra Mundial, pero en su origen fue una gran guerra que además estuvo dada por muchos inventos. El sleeping bag, la máscara antigás y muchas cosas de cirugía estética fueron fraguadas durante esta guerra. Una guerra de trincheras, una guerra de hermanos, una guerra muy, muy interesante. Pero no es todo. Creo que Algarabía, como siempre, trae muchas cosas más. Hablamos de las palomas mensajeras, que también fueron muy en boga en esta época, pero hablamos de cómo funcionan, si se siguen usando o no, y qué experimentos se han hecho con ellas. También hablamos del sexismo cotidiano, un artículo muy interesante de Malusa Gómez sobre las mujeres y el desempeño que tenemos en el mundo. ¿Qué está pasando hoy en día todavía con las mujeres? Hay un artículo que es la segunda parte, un artículo de José Emilio Pacheco sobre la lectura como placer. ¿Por qué debe ser placentero leer? ¿Por qué nos gusta leer? ¿Y qué es leer para nosotros, los mexicanos? ¿Por qué nos enseñan a leer a la mala y a veces no disfrutamos la lectura como deberíamos de tenerla? Hablamos también de la teoría de colas y de cómo se forma en la ciencia y sobre todo en el cómputo y en la cibernética esta teoría de procesar grandes cantidades de información y estas filas de información que se logran a través, digamos, de diferentes algoritmos. Y además hay un artículo mío sobre el ayuno, donde les platico qué es el ayuno en la historia, que le llamé Ayunaréis. Es un artículo que me parece interesante sobre las diferentes formas de comer y no comer. ¿Qué es comer? ¿Qué es no comer? A lo largo de la historia, porque el ayuno ha sido parte sustancial de muchísimas religiones, pero también hoy en día se aboga por él en la ciencia y en la nueva forma de nutrición. Hay un artículo científico sobre los drag queens del mundo animal, estos transvestis que se disfrazan de mujeres, varios machos en diferentes tipos de especies, insectos y tal, para poder capturar hembras o para poder aparearse. Interesantísimo. De Fabio Cupul Magaña, que es nuestro científico de cabecera, junto con Luis Gerardo Plata. Y también por ahí tenemos un artículo que me parece a mí muy, muy interesante sobre el armadillo. Es más como una anécdota y te ríes muchísimo. Hay muchísimo números de la Gran Guerra, hay mucho más en la Algarabía, no se la pierdan. Esto es la Algarabía 121, ya se va a acabar, corran por ella.